Muchas veces damos por hecho que nuestras aguas están limpias, ¿verdad? Pero la verdad es que bajo esa superficie, a menudo tranquila, se esconde una ciencia fascinante y, sobre todo, crucial. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Nos vamos a convertir en una especie de detectives para investigar los secretos que se ocultan en nuestros ríos, lagos y océanos. A ver, imagínate un río. Lo ves ahí, cristalino, parece perfecto, ¿no? Pero la cosa es que la realidad suele ser mucho más complicada, porque ahí debajo, sin que nos demos cuenta, puede haber un auténtico cóctel de sustancias químicas que no podemos ver, un cóctel invisible que, sin embargo, puede tener consecuencias enormes para toda la vida acuática. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Cómo lo hacen los científicos? ¿Cómo se ponen el sombrero de detective acuático para sacar a la luz estas amenazas? Esa es la pregunta clave de este análisis y vamos a seguirles la pista para entender exactamente cómo funciona su investigación. Vale, toda buena investigación, ¿por dónde empieza? Pues por identificar a los sospechosos, solo que en este caso, claro, no buscamos personas, sino compuestos químicos que se esconden en el agua. Para empezar hay que entender una distinción que es súper importante en este campo. Los científicos diferencian entre un contaminante y un contaminante nocivo. A ver, un contaminante es cualquier sustancia que está presente en una cantidad mayor de la que debería de forma natural. Pero ojo, cuando se demuestra que esa sustancia es dañina, entonces se convierte en un contaminante nocivo. Pensemos en ello así. Todo contaminante nocivo es un contaminante, pero no todos los contaminantes acaban siendo nocivos. Un matiz que es clave para toda la investigación. Los detectives acuáticos clasifican a sus sospechosos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los históricos, vamos, los delincuentes de toda la vida, de los que ya sabemos bastante. Y por otro, los emergentes, que son los nuevos en el barrio y cuyo impacto total todavía estamos intentando descifrar. Y si hablamos de un contaminante histórico famoso, vamos, el caso estrella es, sin ninguna duda, el del DDT. Su historia es una lección brutal. Pasó de ser aclamado como una solución casi mágica a ser reconocido como una amenaza devastadora. Y todo fue gracias a la ciencia y a trabajos pioneros como el de Rachel Carson, que al final llevaron a su prohibición en todo el mundo. Hoy en día, la lista de sospechosos emergentes es larguísima y un poco desconcertante. Estamos hablando de restos de medicamentos, de aditivos industriales como los retardantes de llama, de pesticidas modernos e incluso de microplásticos. Y lo que los hace tan complicados es que son invisibles, muchas veces no están regulados como sus predecesores y se cuelan en el agua desde nuestras propias casas y ciudades. Venga, pasemos a la siguiente fase de la investigación. Ya tenemos un sospechoso químico. ¿Y ahora qué? Pues necesitamos pruebas. Y para conseguirlas, los científicos recurren a unos testigos muy especiales. Claro, estos testigos no son personas, son organismos vivos, especies modelo que, por sus características, actúan como un sistema de alerta temprana. Su reacción a un producto químico nos chiva, por así decirlo, el daño que esa sustancia puede causar en todo el ecosistema. Y la diversidad de estos testigos es increíble, de verdad. Los científicos usan de todo, desde algas que son una sola célula hasta invertebrados como el erizo de mar, pasando por anfibios o peces. Cada uno de ellos ofrece un tipo de testimonio distinto, una pieza única que ayuda a completar el enorme puzzle toxicológico. El interrogatorio a estos testigos puede ser de dos tipos. Por un lado, está la prueba aguda, que busca un efecto inmediato y grave, como la muerte, después de una exposición corta a una dosis alta. Por otro, tenemos la prueba crónica, que es mucho más sutil. Ahí se examina cómo una exposición larga, a dosis más bajas, afecta a funciones vitales como el crecimiento o la reproducción. Y aquí viene lo realmente alucinante, porque un efecto que parece minúsculo en una sola célula puede acabar teniendo consecuencias gigantescas a gran escala. Vamos a ver ahora cómo los científicos conectan todas esas pistas. Este concepto se conoce como la vía de resultado adverso, o AOP por sus siglas en inglés. Pensemos en ello literalmente como un efecto dominó biológico. Cae la primera ficha, esa interacción de un químico a nivel molecular, y esa caída puede acabar derribando la última ficha, la salud de una población entera. Pensemos en este efecto dominó. Todo empieza a nivel molecular. Esa pequeña alteración provoca una respuesta en la célula. Si muchas células se ven afectadas, un órgano entero empieza a fallar. Un órgano que funciona mal perjudica a todo el organismo. Y si esto le ocurre a muchos individuos, la población entera puede entrar en declive. Así es como un evento invisible se convierte en un desastre ecológico visible. Pero esperad, que la historia se complica todavía más, porque en el mundo real los contaminantes no actúan solos. Hay un factor externo que está cambiando por completo las reglas del juego para estos detectives acuáticos.
Y ese factor es el cambio climático, que no es solo un problema por sí mismo, es que actúa como un multiplicador de amenazas. El aumento de la temperatura, la acidificación del océano, los cambios de salinidad, todo esto crea un entorno de estrés constante para la vida acuática, haciéndola muchísimo más vulnerable a los contaminantes. Este es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Un mismo insecticida a la misma concentración puede ser mucho más tóxico para un organismo a 25 grados que a 20. El calor no solo añade estrés, es que en muchos casos literalmente multiplica el peligro del veneno. Y lo que es realmente fascinante son las interacciones tan complejas que surgen. A veces, adaptarse a una amenaza debilita al organismo frente a otra. Esta cita lo resume perfectamente. Una población de invertebrados que desarrolló resistencia a un pesticida, a cambio, perdió su capacidad para tolerar altas temperaturas. Es un dilema biológico, sin una salida fácil. Entonces, después de ver a los sospechosos, los testigos y las crecientes complejidades del caso, llegamos al veredicto. ¿Por qué es tan importante toda esta labor científica? Pues la razón es simple y a la vez abrumadora. Más de 200 millones de productos químicos únicos registrados oficialmente, una cifra que no para de crecer. El campo de investigación para los ecotoxicólogos es inmenso y los recursos para analizar cada uno de ellos son, por necesidad, limitados. Y esto nos deja con la pregunta final. En un mundo con un océano literalmente de compuestos químicos, ¿cómo se prioriza la investigación? ¿Cuál será el próximo DDT? El trabajo de estos detectives acuáticos, conectando pistas desde la molécula hasta el ecosistema, es más crucial que nunca para intentar responder a esa pregunta.